En medio de la grave crisis energética, económica, financiera que se está registrando en Europa, en España han empezado a tener que registrarse otra nueva crisis que es más profunda, más estructural y que realmente no tiene una solución tan sencilla. Y es una crisis poblacional, porque desde hace ya un buen rato los españoles y las españolas ya no quieren formar familias o únicamente quieren, bueno, tal vez estar juntos como un matrimonio o en parejas, pero ya no tener hijos y tampoco tener descendencia. Esto es algo que no solo pasa en España, sino en general en toda Europa y que eventualmente las sociedades más desarrolladas llegan a incluso a llegar a una pirámide poblacional invertida, que en otras palabras va a haber más viejos que jóvenes y esto genera un montón de problemas. De entrada que las propias sociedades van rumbo a la extinción, porque entre más jóvenes, más viejos haya que jóvenes, es el fin, va a ser la extinción total, pero lo más apremiante es que no va a haber suficientes recursos de los jóvenes para sostener a los viejos, ¿no? Generalmente los viejos, los adultos mayores, se jubilan, se retiran y tienen finalmente pensiones y estas pensiones las pagan los más jóvenes. Entonces cuando hay una pirámide poblacional normal, por ejemplo en donde la base más grande sean los niños y los jóvenes y la más pequeña son los adultos mayores, no hay ningún problema. Pero ahora en Europa y en España las cosas son al revés, la pirámide está invertida, entonces la base, o sea, los jóvenes es menor que los adultos mayores. En ese sentido, se prueba en España una muy polémica ley que se llama ya la ley de nietos, en donde le van a dar la ciudadanía española a miles o tal vez a cientos de miles de latinoamericanos en particular, que bueno, al final sean nietos o nietas de algún ciudadano español. Antes, ¿no? Había la posibilidad de obtener la nacionalidad española si pues eras un ciudadano español de origen judío sefradí. O sea que al final tú tenías así una categoría muy específica. Incluso esto se viralizaba mucho en las redes latinoamericanas. Pero bueno, ahora con esta ley ya no va a ser necesario ser judío sefradí para buscar la nacionalidad española, sino únicamente tener un parentesco con un abuelo o una abuela de origen español y con eso va a ser suficiente. Esto obviamente con la intención de que, bueno, haya más ciudadanos españoles que vivan en España sin ningún problema, o sea, al final repoblar España. Y claro, que también paguen impuestos, pero en particular que haya, claro, más españoles en medio de esta gravísima crisis poblacional. Claro que eso también generaría problemas seguramente de migración, que también en España son muy fuertes, pero bueno, por lo pronto sí se nota que hay un gran problema ahí. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues hay furor en América Latina por algo que sucedió en España. ¿Por qué? Porque se aprueba la nueva ley denominada en los medios latinoamericanos como Ley de Nietos o la Ley Nietos, que permite a más personas de América Latina acceder a la ciudadanía española. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que se publicó apenas el 27 de octubre en el Boletín Oficial del Estado Español, lo que se denomina oficialmente como Ley de Memoria Democrática, pero la mayoría de medios latinoamericanos se refieren a ella como la Ley de Nietos. ¿Por qué razón? Bueno, pues resulta que la razón de esta denominación se refiere a que la nueva ley amplía el acceso a la nacionalidad española a miles de descendientes de españoles que nacieron en el extranjero por aquellos españoles republicanos que se fueron, pero también por aquellos españoles que se encuentran ya desde hace décadas viviendo fuera de España, que tuvieron a sus hijos allá, cuyos hijos se siguen identificando con la nación española, pero que tienen la nacionalidad del país donde residen. La nueva normativa amplía lo estipulado por la ley aprobada en España en 2007, que por cierto ya no está vigente de acuerdo a lo que señala la BBC de Londres, y que establecía la posibilidad de adquirir la nacionalidad para aquellos que tuvieran un padre o madre español de origen y que era aplicable a sus hijos siempre y cuando fueran menores. Aunque el objetivo de la ley es resarcir a las víctimas de la Guerra Civil Española, cerrar las heridas y cerrar las deudas con la diáspora española que surgió justamente como consecuencia de salir de España por la Guerra Civil y del posterior gobierno franquista, bueno, pues llama la atención de la prensa latinoamericana
es que esta disposición adicional facilita la obtención de un pasaporte español para 3 nuevos grupos de personas. ¿Quieren saber cuáles? No se vayan del video porque aquí se los decimos. 1. Los nacidos fuera de España de madre o padre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. 2. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. 3. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007 de diciembre del 26 de diciembre de ese año. El documento especifica que este trámite deberá formalizarse en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la presente ley. Entonces, como podrás ver, Nacho, por eso se le dice ley nietos. ¿Por qué? Porque esa segunda generación de nacidos en el extranjero, pero que originalmente encuentran sus principios o sus inicios en España, ya sea por parte del padre o por parte de la madre o de abuelos, pueden acceder a reclamar la nacionalidad española. Y no es menor el caso. ¿Por qué? Porque la anterior ley solamente le permitía a los que hubieran nacido antes de 1985 y que el padre o la madre fueran o hubieran obtenido nacionalidad antes de que el interesado naciera. Es decir, si tú naciste antes del 85 y tu papá o tu mamá se nacionalizaron españoles antes de que tú nacieras, bueno, entonces podrías acceder. Ahora eso, digamos, se puede facilitar. Esto era complicado porque si el padre o la madre tuvieron acceso a la nacionalidad española y tú de pronto después naciste, tú ya no podrías reclamarla. Ahora ya se puede. También tenías que ser menor de 21 años y que el padre o madre nacido fuera de España hubiera adquirido la nacionalidad antes que el interesado naciera. Y también antes se pedía ser menor de 20 años y que el padre o madre nacido fuera de España haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años. Bueno, estos 3 puntos ya no son más vigentes y en ese contexto, pues, la ley de nietos intenta resarcir la herida generada históricamente en España por aquellos que tuvieron que emigrar. Muchos de ellos, recordemos, vinieron a México y acá fundaron instituciones como el Colegio de México, entre otras tantas instituciones que hicieron una gran contribución. Ahora España está envejeciendo, la tasa demográfica se está invirtiendo, la tasa de sustitución de la natalidad, estamos hablando como de 2.1, 2, el ideal es 2, pero cada vez más España pierde juventud, la gente envejece y hasta este momento pues intentan recuperar población que pues por el mismo crecimiento demográfico natural de las personas no se está llevando a cabo. Lo que destaca la BBC es que medios latinoamericanos como por ejemplo Diario El Clarín de Argentina señalan que a diferencia de la ley del año 2007 que establecía un plazo adicional para tramitar la nacionalidad española hasta que las dependencias oficiales estuvieran preparadas para recibir nuevas solicitudes, la actual legislación no establece ningún periodo de tiempo preparatorio, de tal suerte pues que será más fluido y más fácil para que quienes cumplan con estos requisitos en particular puedan acceder de inmediato y así nuevamente pues revigorizar y revitalizar demográficamente a España. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.